Saludo con gusto esta tarde al periodista y columnista especialista en política nacional, a Roberto Mendoza. Con el gusto de saludarte, Roberto. Y nos acompaña y cerramos esta mesa con el analista político económico, con Víctor Valdivia Moreno. Con el gusto de saludarlos a ambos. Y bueno, les recuerdo, por acá va a aparecer un reloj para que sus opiniones vayan de entre 1 minuto y 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa de intercambio de ideas. Y bueno, no se ha salvado ninguna administración, ni siquiera federal, estatal y municipal, de estos casos. Qué fácil se ha convertido esto del amiguismo, del compadrazgo y nepotismo en la administración pública, ya llámese el nivel que sea. Me arranco contigo, Roberto, adelante. Bueno, no es que sea fácil, es que es una cuestión histórica y también pues de la naturaleza humana. Yo creo que si tú llegas al poder después de que te costó mucho trabajo, digamos el caso de todos, en el caso del PRI, hubo una revolución, hubo un movimiento militar, hubo un movimiento en donde se trató de institucionalizar la política. Y bueno, pues cuando llegaron ya consolidados al poder, pues lo dice la teoría política, la idea es que no sueltes el poder, que no lo dejes, digamos, para compartirlo. El poder no se comparte y por lo tanto, buscas estos mecanismos para que pues prevalezcas, ¿no? Y por supuesto lo más importante es saber con quién eres leal, ¿no? ¿Quién es leal a ti? ¿Quién va a cubrirte las espaldas? ¿Quién va a ayudarte a que si te equivocaste, pues no parezca que te equivocaste tanto? ¿Y quién mejor que tu familia, no? Tu familia es la única, o bueno, cuando menos estás esperando que tu familia sea la única que te cubra las espaldas, que no te denuncie, que no vaya en contra de ti, que no te pise para subirse encima de ti. Y por eso, esta situación que viene, digamos, desde los aztecas y pues que resulta comprensible en todo el mundo, se transforma en una práctica política no solamente en el país, sino, pues, digamos, de la humanidad, ¿no? Muy bien. Y yo creo que no estamos en contra, Víctor, Roberto, no estamos en contra de que si hay algún perfil que cubre con el puesto y es quizás familiar, cercano a la persona que ostenta el poder político popular, que llegó por un puesto de voto popular, pues yo creo que no habría problemas. Y me parece que hay muchos casos, digamos, no tan conocidos porque quizás el perfil es muy adecuado, pero bien dice Roberto, cuando llega una persona que no tiene el perfil, que es el compromiso político o que es una situación de estas, pues sí es más complejo esta situación, ¿no? Bueno, yo creo que sí, voy a entrar aquí Víctor, en este momento. Te decía que... Adelante, Víctor. Sí, entonces que... No me quedó claro quién le había dado la palabra, perdóname. Es que aquí cuando estamos hablando de nepotismo, y efectivamente bien lo dice el maestro Mendoza, esto se aplica en todo el mundo. Pero también en todo el mundo es un problema que todos hemos tratado de evitar y tratado de corregir. Ahora, efectivamente, el hecho de ser familiar de un político o de algún directivo no significa que la persona esté incapacitada para tomar el cargo. Pero hay ocasiones que el problema del nepotismo como tal, cuando se convierte en un problema y se discute, es que en muchas ocasiones tenemos dudas si la persona en cuestión tiene realmente los méritos para ocupar el lugar o solamente tiene el mérito de ser familiar de la persona. O sea, esa es la parte cuando el nepotismo se convierte en un problema. En algunos casos podemos tener gente que diga, bueno, efectivamente son familiares y sí tienen el talento, sí tienen la capacidad, tienen la formación y la educación, adelante. Esa parte no creo que a nadie le cause molestias, pero cuando no tiene otra razón de ser más que ser familiar de alguien, entonces se convierte en un problema. O en el caso de la política mexicana, al igual que ocurre, eso hay que entender que es un problema mundial, no solamente de México. Yo comparto esa visión de que es un problema internacional y es un problema que se trae desde toda la época. Simplemente la palabra de nepotismo viene desde la Edad Media, si no me falla la memoria en este momento. Pero sí es una cuestión de que tenemos que entender que hay ocasiones que puede ser que familias o ciertos grupos, sobre todo grupos familiares, se apoderen de ciertas áreas o de ciertos gobiernos, estados, municipios o dependencias y se convierta en un problema para todos.
incluyendo para el partido que los está poniendo en el poder. Vamos, en todo, hay muchas organizaciones y agencias que están buscando la manera de combatir el nepotismo muy fuerte, tanto dentro de la política nacional como dentro de la economía, tanto en los países como en las empresas. Claro, claro. Ahora, Roberto, bien decía Víctor, combatir el nepotismo. Tú hacías hace un momento, digamos, una relatoría de que esto es histórico. Realmente, sí, realmente el tema del nepotismo, el compadrazgo y el amiguismo no es de ayer y no es de hoy. Es algo que desde hace mucho se ha convertido lamentablemente en una práctica política, de estas que no vienen, digamos, en los manuales escritos, pero hay ciertos acuerdos implícitos que se dan en la clase política. ¿Cómo combatir esto? Esa práctica que realmente pues es negativa, es un favor que le hacen, el llamado hueso, ¿no? Que luego también se ve reflejado en ese término. ¿Cómo combatir esas malas prácticas? Porque al poder difícilmente, cuando tienen el poder, se puede autocontener a sí mismo, Roberto. Pues mira, la primera contención o la primera batalla en contra del nepotismo, pues está dada en la democracia. Por supuesto que si tú pones a varios candidatos y el pueblo escoge, pues digamos van a quitar el nepotismo. O eso es lo que pues, se pensaba, ¿no? Pero pues tenemos, por ejemplo, en este momento un gobierno en donde el nepotismo pues se metió, digamos, en la democracia. Estamos destruyendo la democracia como la conocíamos, digamos, en las escuelas, en la teoría, y lo que tenemos, por ejemplo, lo que acabamos de vivir en la elección judicial, es que escogieron ellos a los candidatos, y entonces, aunque votáramos, los candidatos van a ser los que ellos escojan, y así también si vamos a seguir en esa pauta, pues podemos ver dinastías como la dinastía Monreal, como el intento de los López Obrador de quedarse en el poder, porque pues no va a haber otros candidatos, ¿no? Es decir, las élites políticas que efectivamente se movieron con la elección de Morena, pues están tratando, por supuesto, de cooptar la democracia y decirnos que solamente hay ciertos candidatos y por lo tanto, aunque los votes, pues van a ser, digamos, resultado del nepotismo, ¿no? Interesante. Oye, Víctor, tú planteabas justamente esto, combatir el nepotismo. Dice Roberto, el voto me parece que sí, efectivamente, pero el ejemplo está justamente qué sucede en el caso de Guerrero, ¿no? En su momento, qué difícil, quitan al papá y ponen a la hija. O allá en Zacatecas, bien decía el clan Monreal, quitan al hermano y ponen a otro hermano y todavía tiene como 4 hermanos más. Pero bueno, son ejemplos actuales que se pueden repetir en todos los partidos. ¿Cómo combatir? ¿Modificar leyes? ¿Cerrar la puerta? ¿O esto tiene que ser justamente un tema de autocontención? Porque difícilmente lo veo que se pueda lograr, Víctor. Lo que pasa es que aquí necesitamos una serie de combinación de elementos para que se pueda dar efectivamente. Coincido con el maestro Mendoza, la democracia ha recibido un golpe muy fuerte en México y no nos hemos dado cuenta. O mucha gente no se ha querido percatar realmente lo que está pasando y se ponen candidatos. Y sí, hay muchos estados que se han convertido en conatos de familias, tanto del partido que tú quieras, no solamente de Morena, digo. Así de bajita la mano, la familia Beltrones en Sonora, los Cárdenas en Michoacán, los Moreira en Coahuila, los del Mazo en el Estado de México, los Villarreal en Tamaulipas, por ejemplo, o podemos comentar ahorita todas las familias que están ahorita muy bien marcadas por la 4T. Toda la familia Monreal Ávila tiene 4 integrantes, 5 integrantes de la familia Monreal Ávila en gobierno, 4 de la familia Batres Guadarrama, que están ocupando cargos fuertes ahorita, están ocupando en gobierno, 4 de la familia de Godoy Ramos, o simplemente todos los que hay 6 alcaldes que están ligados a la familia Luján, y 6 gentes también con altos niveles dentro de la 4T del año pasado, ligados a la familia Tadei, y así podemos seguir hablando. Aquí el problema que tenemos es que también es una cuestión de transparencia, porque no solamente es decir, bueno, van los candidatos, sino también, bueno, a cargos, a directivos, a presidentes, asociaciones, a directivos, a sus secretarios, a directores de departamento. Ahí también hay mucho nepotismo.
y necesitamos tener transparencia y que quede claro las reglas de qué se necesita para ocupar un cargo. Como yo te decía, el hecho de ser familiar de alguien no tiene que ser un freno, pero tampoco tiene que ser el mayor nivel para Claro. poder acceder al cargo. Tendría que ser la experiencia, el nivel educativo, la profesión. Y para eso necesitamos transparencia, elemento que junto con la democracia también este gobierno ha minado. O sea, es un problema muy fuerte, y no solamente en México, y también hay que voltear a ver lo que hacen otros países. Muy bien, muy interesante esto que planteas, Víctor, en la transparencia. ¿El poder no se está degradando a sí mismo al seguir manteniendo y perpetuando estas prácticas que son realmente muy lesivas, pero pues que al final de cuentas si se mantienen ahí, insisto, pues puestos de elección popular en los que difícilmente podría llegar así el hijo de un político asignado, y los hemos visto, pero ya en puestos directivos, en donde digamos no es un puesto de elección popular, pues ahí está apareciendo. ¿No es degradar el poder, no es degradar inclusive hasta la función pública, Roberto? Yo creo que no, perdóname por favor por contradecirte, pero pues el poder no se degrada, el poder es el poder se ejerce, se tiene que instrumentar otras cosas que no sean, digamos, la cooptación del poder. Y entre ellas, por supuesto, Víctor tiene toda la razón, pues será la transparencia, pero sobre todo, y hablaba muy bien Andrés Manuel López Obrador en su gobierno, pues la moral, la ética, las buenas maneras, Sí. el ser, digamos, tener un freno que fuera más allá, digamos, que la simple ambición. En Estados Unidos, por ejemplo, Trump maneja mucho el asunto de la religión, ¿no? Todo el tiempo dice, gracias a Dios, estamos, o sea, siempre hay esta eh, idea de que hay un poder todavía más alto que uno y que eso es lo que hace que yo pues merezca tener el poder, pero pues la verdad es que el poder se ejerce, ese no se puede, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Corromper, ¿no? El que se corrompe es uno, pero el poder ahí está. Tú decides si lo ejerces de buena manera o de mala manera. Ahí están los narcotraficantes, ellos tienen poder, el poder de las armas, ahí está la política. La política debería de tener el poder de la ética, el poder de la transparencia, el poder de la justicia. Cada quien decide en su gobierno cómo instrumentar esta situación. Andrés Manuel lo quería hacer bien y pues pasó lo que pasó, ¿no? Sí, sí. Tienes razón, Roberto, y quizás la palabra que utilicé fue poder, pero me refería a la función pública, ¿no? Al ser el funcionario público. Víctor, tú has planteado, no sé si tengamos que ya empezar a hablar para evitar este tipo de prácticas, hablar de controles. Tú hablabas de la transparencia, pero no sé si se está quedando corta la transparencia justamente para conocer cómo está nombrando a las personas. Y esto me lleva, quizás no se alcance el tiempo, pero me lleva a esta elección judicial. Coincidimos en que realmente no es una buena idea esto de elegir a los funcionarios del Poder Judicial a través de una elección, pero bueno, ahí está otra herramienta que no ha funcionado y me parece que no funcionará, pero digamos que transparentó, o el ejercicio pretendía, entre comillas, transparentar, elegir a un funcionario, en este caso un operador del Poder Judicial. No sé si esto puede ser una ruta, la elección de funcionarios, o realmente pues ni pensarlo, Víctor. Es que depende mucho del cargo de lo que estemos hablando. En el caso de los jueces, yo siempre he sido muy crítico de la elección porque no es igual. Vamos, una cosa es elegir a un representante que va a hablar por mí ante la Cámara, un diputado, un senador, que va a traer una serie de ideas que yo avalo, y otra cosa muy distinta es un juez. Hay órganos que no pueden ser electos. Hay órganos que por su misma naturaleza, por lo que tienen que hacer, no quieren. Ahorita yo andaba buscando mucho, andaba así volteando, porque por aquí a la mano tenía uno de los, o tengo todavía, creo que entre los papeles te quedó, uno de los acordeones que se repartieron, porque aquí Sí. en el edificio donde estamos nos dejaron así más de 16 acordeones, y eso que nada más hay 4 departamentos de que se elegían. Entonces, al momento que tú estás dando esos papeles, que estás dando esos acordeones, que estás empujando hacia el voto, no se puede hablar de democracia. Tampoco se puede hablar de representatividad cuando solamente tienes el 2%, el 4%, eligiendo a todos los jueces, o cuando la mayoría ni siquiera sabe la diferencia entre un juez
y un ministro. Al Claro. mismo tiempo tenemos de que más de 40 ya los revotaron porque no cumplen con los requisitos mínimos. Entonces, si no cumplen con requisitos, ¿para qué carajos se pusieron en esta lista y quién fue el que los avaló y los puso en el acordeón? Entonces, aquí es un pequeño problema que sí estamos teniendo. Sí tenemos que entender perfectamente bien bajo qué cargos se van a votar y cuáles no. Hay que analizarlos perfectamente. En el caso de un juez, necesitamos que sea neutro, que sea una persona que conozca la ley y que no tenga favoritismos. Por eso fue que en el sexenio pasado muchos jueces estaban votando en contra de algunas decisiones del presidente, que fue lo que lo motivó en una parte a estas elecciones y tener el control de la Corte. Y es lo que necesitamos. Entonces, tú no puedes tener elecciones para todo. Ahora, de que esto va degradando a la persona, sí la degrada. Claro. No degrada al poder, pero sí degrada al funcionario, al momento que mete a su familia para que lo cubra. Perdón, porque ya me pasé. Muy bien. Bueno, voy a enfilarme al cierre, tengo 2 minutos. Roberto, me gustaría que nos compartieras una conclusión. No sé si pues no se puede hacer nada o realmente sí se puede hacer algo para autocontener o por lo menos contener estas prácticas que hemos estado viendo. Tienes menos de 1 minuto, Roberto, adelante. Yo creo que sí se puede hacer, o sea, de hecho, pues lo hicimos, lo hemos hecho durante 25 años, hemos cambiado de partido, empezamos quitamos al PRI del poder en el 2000, pusimos al PAN, vimos que no funcionó, pusimos otra vez al PRI, pensamos que iba a funcionar, y ahora pusimos a Morena, y tristemente nos estamos dando cuenta de que parece que todos son iguales, ¿no? Incluso, por ejemplo, Movimiento Ciudadano dice hoy que es la segunda fuerza del país, y bueno, pues estoy seguro que si ellos llegaran al poder, el problema son los chapulines, ¿no? Todos los priistas y los morenistas que están socavando a Morena, pues van a regresarse, por ejemplo, a MC, ¿no? Muy bien. Bueno, Roberto, contigo cierro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Interesantes. Son estos temas, y bueno, muchísimas gracias, Víctor, pero son estos temas que parecería que está todo ya cerrado, que ya... Y bueno, la discusión sigue, es un tema que se debe de seguir discutiendo y creo por lo menos seguirlos señalando, que eso es lo mínimo que debemos de hacer. Muchísimas gracias, Roberto. Víctor, gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco también que haya estado con nosotros esta tarde aquí en A Debate. Le invito, quédese en la programación de Mega Noticias. Con permiso, buena tarde.